Hola, hola, saludo cordial, mi nombre es Pedro Pablo Uribe Hernández, pertenezco a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, Ciudad de Medellín, zona occidente. El programa se llama Ingeniería Ambiental y el curso Contabilidad, Costos y Presupuestos. Para el día de hoy tengo la exposición de los estados financieros básicos, en este caso son 4. Estos son un conjunto de informes que revelan la situación económica y financiera de una empresa o de una persona en un periodo de tiempo determinado, bien sea trimestral, semestral o anual. Estas herramientas son fundamentales para la toma de decisiones, tanto para la gerencia interna como para inversores, acreedores y otras partes interesadas externas. Aunque estos estados financieros básicos pueden también cambiar dependiendo del lugar o sitio donde nos encontremos. Recordemos que las normas NI son normas internacionales y las normas US, GAAP son normas americanas más utilizadas en Estados Unidos. Bueno, hablemos de los estados financieros básicos. En este caso son 4. Primero tenemos el estado de situación financiera, que es el mismo balance general, el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. Como tercero tenemos el estado de flujos de efectivo y por último y cuarto, estado de cambios en el patrimonio. Bueno, continuemos. Demos paso al primer estado para que hablemos un poco de este, que es el estado de situación financiera. Estos informes contables representan la situación financiera de una empresa o una persona, como lo dije inicialmente, y sirven para informar, analizar y tomar decisiones sobre la situación económica de esta empresa o de esta persona. Estos son los activos, los pasivos y el patrimonio. ¿Qué es el activo? Aquí trae esta formulita a colación para tenerlo un poco más claro. El activo es igual al pasivo más patrimonio neto. El pasivo es igual a ¿qué? Al activo menos el capital, entre paréntesis patrimonio neto. Y el patrimonio como tal es igual a los activos menos los pasivos. Bueno, traje esta tablita a colación recomendada por la tutora Xiomara, para tener muy claro de pronto el comportamiento de estos, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos para la parte contable, como lo dije, y sabemos y para que aprendamos el comportamiento de cada uno de ellos. En este caso, el activo, el comportamiento que tiene al débito es positivo y al crédito negativo, con una naturaleza deudora muy similar a la de los gastos. Diríamos que tiene la misma connotación, el mismo comportamiento, porque aquí en el débito, como lo dije, tanto para el activo como los gastos es positivo, y para el crédito es negativo para el activo y para los gastos, a diferencia del pasivo, patrimonio y los ingresos, que tienen el mismo comportamiento o la misma connotación. En el débito tiene el pasivo en negativo, el patrimonio negativo y los ingresos negativos. En el crédito tiene positivo el crédito, positivo el patrimonio y positivo el pasivo, con una naturaleza acreedora. Bueno, creo que esa es la clavecita para que vayamos, digamos, familiarizando los conceptos. Pasemos aquí, hablemos de cada uno de estos. Hablemos de el activo inicialmente. Vamos a pasar acá. Decimos que los activos los hay corrientes o circulantes, los hay no corrientes o fijos. También hay activos financieros, activos intangibles y las inversiones. En los activos corrientes o circulantes tenemos el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, inversiones a corto plazo y gastos pagados por anticipado. Mientras que en los activos no corrientes o fijos tenemos los bienes raíces, maquinaria de equipo, vehículo, propiedad intelectual, que son las patentes, marcas registradas, derechos de autor, etc. Y también tenemos las inversiones a largo plazo. Miremos aquí los activos financieros. Para eso tenemos las acciones, los bonos, fondos mutuos, efectivo, cuentas bancarias, derivados financieros, certificados de depósito, cuentas de jubilación y cuentas de ahorro para la universidad. En los activos intangibles tenemos propiedad intelectual, el software, las bases de datos, licencias relacionadas con clientes, contratos comerciales y reputación de marca.
Para la parte de inversiones tenemos que los bonos, los bienes raíces, fondos de inversión, metales preciosos, materias primas, las criptomonedas, depósitos a plazo, planes de jubilación y coleccionables. Ahora sí, pasemos, esto es hablando pues de los activos, pasemos ahora sí a lo que son los pasivos. En los pasivos tenemos los corrientes a corto plazo y los pasivos no corrientes a largo plazo. En los pasivos corrientes a corto plazo tenemos las cuentas por pagar a proveedores, préstamos bancarios a corto plazo, salarios por pagar, gastos acumulados, anticipos de clientes. Y los pasivos no corrientes a plazo largo o a largo plazo, tenemos los préstamos bancarios, estos a largo plazo, como los dije, bonos emitidos por empresa, hipotecas, arrendamientos financieros, pasivos por impuestos diferidos, provisiones para contingencias, deudas con entidades relacionadas y deudas con características especiales. Bueno, estos ya son los pasivos. Pasemos al patrimonio. Bueno, ¿qué es el patrimonio de una empresa o una persona? Es lo que son los derechos, los bienes y las obligaciones que se posee. En los derechos tenemos las cuentas por cobrar a clientes, las inversiones financieras, que son acciones y bonos, derechos de propiedad intelectual, etc. En los bienes tenemos que propiedades, dinero, equipos, vehículos, inventarios de lo que se tiene, patentes, marcas, etc. Y por último, las obligaciones, que son las deudas con bancos, proveedores, empleados, impuestos pendientes de pago, etc. Ahora sí continuamos con el segundo estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas o estado de rendimiento integral, muestra el desempeño financiero de una empresa o de una persona durante un periodo específico. Como lo dije inicialmente, por un trimestre, un semestre, un año. Bueno, su objetivo principal es determinar si la empresa generó una ganancia o una pérdida en este periodo de tiempo. ¿Y este se compone de qué? De los ingresos, de los costos de ventas, gastos operacionales y la utilidad neta. Hablemos de los ingresos. Estos son valores que la empresa obtiene por la venta de sus bienes o servicios. Hablemos de los costos de ventas. Estos son costos directamente asociados con la producción de los bienes vendidos o los servicios prestados. Hablemos de los gastos operacionales. Estos gastos son necesarios para el funcionamiento diario del negocio, como son los salarios, el alquiler, servicios públicos, etc. Por último, la utilidad neta. Este es un resultado final de la ganancia o la pérdida obtenida después de considerar todos los ingresos o los gastos realizados en esta empresa o esta persona. Bueno, pasemos al estado de flujo de efectivo. Ese estado muestra cómo una empresa genera o una persona puede generar y utilizar su efectivo en un periodo determinado. Esto es vital, esto es crucial para que el efectivo, que es el elemento vital para cualquier negocio o empresa, pueda dividirse en categorías principales, que son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. En las actividades de operación, ¿qué tenemos? Tenemos principalmente las actividades de negocio, las ventas, compras, pago de salarios, etc. También tenemos cobros de clientes, pagos a proveedores. Y en las actividades de inversión tenemos que estas van relacionadas con la compra y venta de activos a largo plazo, como la adquisición de propiedad, planta y equipo y venta de inversiones. Y en las actividades de financiación tenemos las relacionadas con la obtención y devolución de fondos a los propietarios y prestamistas, que es la emisión de acciones, pago de dividendos y obtención y pago de préstamos. Bueno, por último tenemos el estado de cambios en el patrimonio.
El estado de cambios muestra las variaciones en los componentes del patrimonio de una empresa o, como lo dije, de una persona durante un periodo de tiempo. Y estos son las utilidades retenidas, distribución de dividendos, aportes de capital social, recompra de acciones y otros resultados integrales. Estos son elementos clave para la afectación de un patrimonio, como es la utilidad neta, la cual aumenta las utilidades retenidas, la distribución de dividendos, que reduce las utilidades retenidas, los aportes de capital, que aumenta el capital social, la recompra de acciones, esta reduce el capital o las utilidades retenidas. Y por último tenemos otros resultados integrales, incluyen ganancias o pérdidas que no se reflejan directamente en el estado de resultados, pero que afectan al patrimonio, por ejemplo los ajustes por valorización de activos. Bueno, como conclusiones podemos decir que los estados financieros básicos son las herramientas que proporcionan una contabilidad transparente, lúcida y concreta al sector económico. En general aporta gran eficacia para su rentabilidad y competencia en el mercado. Podemos decir en otras palabras que los estados financieros son informes que resumen la situación económica y financiera de una empresa o de una persona en un periodo de tiempo determinado, los cuales permiten evaluar su rentabilidad, su solvencia y su liquidez. Estos documentos contables reflejan financieramente la economía de una empresa o persona, como lo dije, de manera estructurada y organizada. Eso es todo por el momento. Espero hubiera quedado todo muy claro. Muchas gracias. Hasta la próxima.